Hola mundo, mi nombre es Mariluz, soy la blogger de bricoideco.com y hoy os quiero mostrar cómo montar el soporte para la moladora de Wallcraft. Veréis, este vídeo ha surgido un poco porque Jorge, del canal de YouTube Taller 3R, que os dejaré el enlace por aquí arriba para que podáis visitarlo, vio mis stories en Instagram en el que comentaba que me disponía a montar la base para la moladora y me dijo que sería interesante poder ver un vídeo. Pues nada, aquí lo tenéis. Además del manual de instrucciones, estas son las piezas que vais a encontrar dentro del paquete. Como veis, todos ellos tienen acabados de buena calidad y son bastante resistentes. Además de la base y el soporte para la moladora, tenemos diversos accesorios para fijar la moladora al soporte. Otra cosa que debéis tener en cuenta para montar el soporte para la moladora es que necesitaréis varios tamaños de llave Allen y una llave inglesa, que no vienen incluidos dentro del pack. Empecemos con el montaje. En primer lugar, colocaremos el mango del soporte. Estos soportes conviene que no los apretéis demasiado para luego ajustar el ancho de la moladora cuando vayamos a fijarla. Por último, no os asustéis si os sobra alguna pieza de este tipo, ya que estas dependen de la rosca de vuestra moladora la que tengáis que utilizar. En mi caso, pues de los 3 tamaños que venían, ha sido el de tamaño medio la que se ajustaba.
Espero que este vídeo os haya resultado interesante y os sirva de ayuda si vosotros también adquirís esta misma base y tenéis que montarla. Además, también la habéis visto en funcionamiento y habéis comprobado que es una solución bastante práctica para los aficionados al bricolaje. Si os ha gustado este vídeo, agradecería muchísimo vuestro like. Y si no queréis perderos el próximo, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que os llegue la notificación cuando publique el próximo. ¡Nos vemos!